Buenos días, yo soy Vania Acevedo y trabajo acá en el Centro Internacional de la Papa. Y antes de todo me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Es un honor estar aquí presentando un poquito de nuestro trabajo en los bancos de germoplasma de los centros internacionales. Y también me gustaría disculparme por no estar presente. Este era el plan original, pero debido a una serie de otros compromisos no fue posible. Pero estoy aquí virtualmente con mucho gusto para hablar con ustedes sobre un poquito sobre el trabajo de la conservación de los recursos genéticos de plantas. Entonces, hoy vamos a hablar un poquito sobre la conservación del pasado, que es como conocemos los bancos de germoplasma, apuntando a las innovaciones del futuro. ¿Cuál es el papel del banco de germoplasma para las innovaciones en el área de agricultura y alimentación? Entonces, claro que es imposible hablar de bancos de germoplasma sin hablar de cómo todo eso empezó. Entonces, sabemos que en la década de 1920, el científico ruso Nikolai Vavilov empezó el primer banco de germoplasma nacional del mundo. Eso porque Rusia pasaba por un momento supercrítico de su historia, se recuperaba de un posguerra y pasaba por una sequía intensa. Y la combinación de esos dos factores estaba llevando el país a la hambruna. Entonces Vavilov se lanzó al mundo buscando variedades de los cultivos importantes para su país, recolectando esa diversidad, llevó las semillas a Rusia, las caracterizó, las estudió, desarrolló nuevas variedades adaptadas a las condiciones de su país y salvó su país de la hambruna. Más que eso, sabemos que Vavilov sentó un modelo de conservación de germoplasma que seguimos hasta hoy, y esto ha cambiado la agricultura moderna. La agricultura que existe hoy tiene mucho del trabajo de Vavilov en la década de 1920. Entonces sabemos que esa preocupación con los recursos genéticos empezó en el inicio de los años 1900, con Vavilov empezando el primer banco de germoplasma en la década de 20. En 2 años más o menos ya tenía más o menos 60.000 accesiones de diferentes cultivos. Y más que eso, en sus estudios alrededor del mundo, desarrolló la teoría de los centros de diversidad, los centros de origen de los cultivos. Y a partir de ahí, la FAO empezó la misión de recolecta de la diversidad de germoplasma en la década de 60. El CIGI, que es la organización internacional donde trabajo, que es un consorcio internacional, fue creado en la década de 70, y también muchos de los sistemas nacionales de investigación agrícola fueron creados en el mismo periodo. Y en 1980, en esa década, empezamos a discutir la Convención de la Biodiversidad, que fue finalmente reconocida y firmada en la década de 90. En el final de la década de 80 también se empezó a discutir el derecho de los agricultores, que es un otro tema súper importante. Con la oficialización de la Convención de la Biodiversidad en la década de 90, se reconoció la soberanía de los países sobre los recursos genéticos. Y eso, claro, que es un punto extremadamente importante para reconocer los derechos de los países originarios, pero de toda manera eso ha causado también un problema que ha reducido el flujo de material de germoplasma en el mundo. Entonces, en los años 2000 se empezó a discutir el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos con el objetivo de facilitar el acceso a los recursos fitogenéticos para alimentación y agricultura. Y en 2006 ese acuerdo, ese tratado se oficializó y trabajamos hoy bajo ese tratado. En 2010 se empezó a discutir el protocolo de Nagoya, que también habla de la soberanía y del reconocimiento de las leyes nacionales. Entonces, como yo mencionaba en el inicio, Vavilov sentó un modelo para el mundo, ha cambiado la manera que se hace agricultura y ha cambiado la manera como los países garantizan que pueden responder a los diferentes desafíos. Entonces, aquí se ve, por ejemplo, un mapa con los bancos de germoplasma con más de 10.000 variedades conservadas. Ese mapa ya es un poco antiguo, los números cambiaron,
pero se puede tener una idea de cómo prácticamente todos los países del mundo se preocupan en conservar la diversidad de los recursos genéticos, fitogenéticos por lo menos, de los cultivos que son importantes para la alimentación de su país. En azul vemos los bancos nacionales, en amarillo los bancos internacionales, que son parte del CIGI, donde trabajo, y en verde el Banco de Semillas de Svalbard, que es una copia de seguridad de todos esos otros bancos azules y amarillos. Acá entonces en el CIGI, que decimos cariñosamente CIGI, pero es el Consultative Group on International Agricultural Research, somos en total 15 centros internacionales trabajando en el Global South con investigación agrícola, y de los cuales 11 tienen bancos internacionales. Y seguimos conservando ese germoplasma hace más o menos 50 años. Son bancos bastante específicos, como vemos aquí. Cada banco conserva pocos cultivos, pero en cantidades súper grandes, porque el objetivo es garantizar la mejor conservación posible de los 26 cultivos y sus especies silvestres, que son más importantes para la alimentación humana y animal. Y cada uno de esos centros que tiene bancos de germoplasma están normalmente en los lugares de origen de esos materiales, de esas especies, o donde esas especies son más importantes para la alimentación. Entonces acá en el Centro Internacional de la Papa conservamos papa, camote y las raíces y tubérculos andinos. Y aquí vemos que sumando todas esas colecciones internacionales tenemos alrededor de 720,000 accesiones que están disponibles para distribución para todo el mundo. Y estamos también, claro, que siguiendo el objetivo del desarrollo sustentable número 2, que habla claramente de la importancia de la conservación éxito de los recursos fitogenéticos. Es importante mencionar que esos bancos internacionales no nos pertenecen, ellos pertenecen a la comunidad internacional, porque los materiales que conservamos fueron recolectados en diversos países del mundo y tenemos la obligación de hacer con que ese material sea disponible para investigación, mejoramiento, educación, entrenamiento y conservación para alimentación y agricultura para cualquier usuario del mundo, bajo el contrato del SMTA del tratado. Y tenemos que seguir estándares internacionales y tenemos entonces que reportar también todo lo que hacemos al tratado. Y garantizamos entonces que ese material está disponible y reportamos cómo lo usamos y cómo lo distribuimos. Entonces aquí se ve más o menos para las regiones del mundo donde se distribuyó materiales en uno de los últimos años, y se ve que 80% de las muestras fueron distribuidas a países en desarrollo, de todos los centros sumados. Recibimos al año más o menos 2,000 solicitudes de germoplasma. Distribuimos más de 100,000 muestras de germoplasma de esos 26 cultivos a más o menos 100 países. Claro que hay variaciones, claro que durante la pandemia eso ha disminuido bastante, pero esa es más o menos la media de distribución que tenemos de nuestros centros, lo que muestra que aunque tengamos esa imagen de que los bancos de germoplasma son el pasado, son un museo, con el objetivo de uso futuro, en verdad ellos sí son usados bastante en el presente. Incluso voy a mostrar algunos ejemplos de impacto de los materiales de los bancos. Aquí vemos por centro los números, no solamente de los bancos de germoplasma, pero también de los programas de mejoramiento. Y vemos que claramente gran parte del material, si sumamos, van a África, Asia y Latinoamérica, regiones en desarrollo, y más o menos 20% a Europa. Y que casi todos los materiales que enviamos a las universidades y a los sistemas nacionales. Un poco a individuos, a agricultores, normalmente como repatriación, y al sector comercial solamente 12%. Y aquí, solamente en el año de 2021, lo siento que es una información un poco antigua, pero podemos ver en verde todos los países que recibieron por lo menos un material de un banco de germoplasma del CIGI. Entonces, sí, todo el mundo usa germoplasma de los bancos y hemos distribuido germoplasma prácticamente en todos los países del planeta.
Y como yo he mencionado, las colecciones son enormes y empezamos a recolectar y a conservar esos materiales hace 50 años. Y no podemos seguir simplemente incluyendo nuevos materiales recolectados sin un análisis previa. Entonces hay dos cosas importantes que hacemos. Una son los análisis de vacío para identificar de manera más práctica dónde son las regiones del planeta donde nunca recolectamos materiales. Entonces la posibilidad de que vamos a recolectar materiales que son duplicados en las colecciones es muy baja. Y ahí dedicamos esfuerzos a colaborar con los países, con los sistemas nacionales, para tener todas las autorizaciones, compartir conocimiento, compartir materiales y recolectar junto con ellos. Y más que eso, garantizar que ese material puede ser repatriado a los agricultores, en el caso de las variedades criollas recolectadas en las chacras, en las áreas de los agricultores tradicionales. Y aquí vemos todos los países donde hemos recolectado materiales y donde hemos recibido materiales de sus colecciones de éxito. Entonces no hicimos las colectas con ellos, pero ellos nos enviaron materiales. Entonces, en todos los bancos del SIGI tenemos muestras de prácticamente todos los países del mundo. Y solamente en 2021 hicimos colectas en 7 países, donde recolectamos por lo menos 4.000 nuevas accesiones en 200 áreas diferentes. Entonces, seguimos buscando esa diversidad, porque tenemos la información de que esa diversidad es importante, está garantizando el futuro de la humanidad y está garantizando el desarrollo de variedades que están ayudando a los países a luchar contra el cambio climático, a responder a esos cambios, a tener variedades más adaptadas a enfermedades de que son más nutritivas y que son más útiles para las personas que necesitan. Aquí un ejemplo súper bonito de impacto del Banco de Germoplasma de SIP. Y entonces hace unos años hicimos ese estudio del impacto de la variedad Victoria en Uganda. Victoria es una variedad que ha sido desarrollada a partir de accesiones del Banco de Germoplasma de SID, de papa, y solamente la variedad Victoria, analizamos 2 variedades en este trabajo, pero Victoria es la más impactante porque tienen parte de su genoma, 72%, que vinieron del material del Banco de Germoplasma, de una variedad criolla que se conservaba en el banco. Y se analizó el superávit económico para analizar el beneficio de Victoria en Uganda. Entonces, una variedad en un país. Y analizando la productividad y el beneficio bruto de esa variedad en Uganda, se estimó que la generación de más de más de $1.000 millones, solamente en un año. Solo el valor generado de la variedad Victoria en Uganda en un año es más plata que se necesita para mantener todo el banco de SIP para siempre. ¿Sí? Las 5.000 variedades de papa, de camote, los raíces y tubérculos andinos, todo. Entonces aquí claramente se ve el impacto enorme que una variedad desarrollada a partir del banco de germoplasma puede causar en un país que necesita de nuestra ayuda, y son muchos en esa situación. Acá en el caso de Huita, por ejemplo, Huita 9, en la Costa de Marfil, es una variedad de arroz que fue desarrollada a partir del cruce entre 2 variedades del Banco de Germoplasma, las 2 de Oryza sativa, la variedad índica, y esos materiales se han utilizado desde 1996 y se ha distribuido más de 70 veces a 21 países. Y esa variedad ha sido registrada en 1998 en Costa de Marfil. Y en un estudio de impacto se observó que esa es una variedad que tiene mayor rendimiento en las regiones donde se hizo las análisis, incluso cuando se compara con las otras variedades comerciales lanzadas más recientemente, después de esa variedad. Además, es una variedad con alta resistencia a por lo menos 3 enfermedades y ha sido adoptada por más de 20% de los agricultores, que han considerado una ventaja enorme de rendimiento, y se estimó los beneficios de ingreso de plata a los agricultores
y se ve claramente que por hectárea, por temporada, esa variedad genera $91 de ingreso a los agricultores se comparada a otras variedades, $91 más que las otras variedades. Entonces, un impacto enorme en un cultivo que es extremadamente importante. Y aquí la variedad nérica, también de arroz, también un trabajo de Africa Rice, y que se ha identificado que los parentales que generaron esa variedad han sido distribuidos desde 1995 en un análisis hasta 2019, centenas de veces a diversos países. Aquí lo importante es mencionar que el resultado de los cruces ha generado esa variedad que ha sido utilizada y que tiene un altísimo potencial de rendimiento, una alta capacidad de supresión de malezas y una planta que tiene características fenotípicas súper interesantes para los agricultores, como son plantas más altas, de cosecha más fácil, de madurez temprana. Y además es importante mencionar que los parentales muchas veces, solamente los parentales a través de un proceso de selección también son lanzados como variedades interesantes para los diferentes países porque se adaptan de manera increíble a esas condiciones. Entonces tenemos ejemplos de germoplasma en los bancos que han sido lanzados como variedades diferentes en diferentes regiones porque se ha seleccionado parte de la diversidad de la accesión para características diferentes. Entonces, aunque que no haga los cruces, la propia accesión a partir de sucesivas selecciones se puede desarrollar una nueva variedad. Entonces, acá un ejemplo bastante clave de la importancia de los parentales y de la variedad de arroz generada a partir del uso de las accesiones del banco de germoplasma de Africa Rice. En ese otro ejemplo vemos un estudio de trigo para combatir la mosca de Hesse, que ha sido desarrollada en colaboración entre CIMMYT, está errando la escrita, y CARDA INRA y la Universidad de Kansas State. Y esa es una mosca súper importante que causa un impacto enorme en los Estados Unidos, en el norte del África y en Uzbekistán, y está llegando en el sur de Europa y que puede causar entre 33% de pérdida hasta una pérdida total del cultivo, dependiendo de las condiciones. Aquí se ha visto que las landraces, las variedades criollas del norte de África, son fuentes de resistencia a las variedades más virulentas, que son las que ocurren en los Estados Unidos, pero ellas son susceptibles a las variedades que ocurren de la mosca que ocurren en África y en Asia. Entonces lo que se hizo fue desarrollar nuevas variedades utilizando los parientes silvestres, los crop wild relatives. Entonces la introducción de genes a partir de las especies silvestres, que son especies más rústicas, ha mostrado resultados súper eficientes y esas variedades también siguen siendo utilizadas. Y ha sido desarrollada a partir de una colaboración entre por lo menos 4 instituciones. Aquí vemos un quinto ejemplo del impacto del Gene Bank en el desarrollo de variedades. Y ese es un ejemplo súper bonito de maní. Observamos, trabajando con maní, que hay muchas variedades comerciales que son resistentes a enfermedades, pero se sabe que la resistencia a enfermedad está en Arachis cardenasi y no en Arachis hipogia, que es la especie cultivada. Entonces hicimos un estudio de genómica para entender cómo que tantas variedades que fueran registradas en diferentes países del mundo, en prácticamente todos los continentes, tiene esa resistencia que no ha sido identificada en la especie cultivada. Y fue posible hacer un rastreo del origen de ese gene, que es del Arachis cardenasi, de una accesión recolectada en Bolivia hace muchos años, que fue introducido a los Estados Unidos, al Banco de Germoplasma de la India, de Bolivia, de Brasil, de Argentina, de todos los socios de ese trabajo.
Pero las líneas de premejoramiento que fueron generadas en los Estados Unidos fueron enviadas al Banco de Germoplasma de ICRISAT. Y el Banco de ICRISAT, que es un centro hermano del CIP, sigue distribuyendo esos materiales a diversos países del mundo. Y ahí fue posible mapear la presencia de ese gene en diversas variedades, entonces países que tienen alguna color. En los países verde oscuro se identificó más de 50 variedades de maní que tienen el gene originario de esa accesión de ese material recolectado en Bolivia. El verde más claro entre 11 y 50, el naranja entre 6 y 10 variedades y el amarillo entre 3 y 5 variedades. Entonces son centenas de variedades de maní, prácticamente toda la producción de maní mundial tiene hoy un gene de resistencia a enfermedades que existe, que está en esas variedades gracias a la conservación que se hace en el Banco de Germoplasma de ICRISAT y el acceso facilitado a ese material. Entonces, garantizar que los investigadores del mundo puedan tener acceso a los bancos de germoplasma es importante. Y todos esos ejemplos son ejemplos bastante claros de que los bancos de germoplasma ya influencian de manera significativa la realidad de la agricultura mundial hoy y va a seguir influenciando cada vez más, porque frente a los desafíos de los cambios climáticos, vamos a seguir teniendo que desarrollar variedades cada vez más adaptadas a ambientes más diferentes. ¿Y cómo podemos seguir garantizando que podemos identificar esa variabilidad dentro de las colecciones? Entonces, como investigadores que somos también más que conservacionistas, debemos seguir claro que caracterizando esos materiales para identificar las accesiones que tienen esas características que son relevantes para la investigación, para el desarrollo de nuevas variedades, para el uso en la industria, para usos diversificados, para los diferentes intereses. Entonces conocemos bien lo que llamamos de colección núcleo o mini núcleo, que es basado en la diversidad total de la colección. Aquí se hace una caracterización morfológica, se usan los descriptores, se hace un análisis con marcadores moleculares y se identifica el 80% de diversidad representada en 10% de la colección. ¿Cuáles son las accesiones más diversas? A partir de ahí se genera la colección núcleo, pero esa colección núcleo a veces es muy grande y ahí necesitamos hacer la mini núcleo, que es 10% de la núcleo o 1% de la colección total. Y a partir de ahí se tiene un grupo de materiales superdiversos que pueden ser caracterizados para las otras características de interés. Y ahí también se puede con eso empezar a desarrollar los subsets o subconjuntos que son basados en características de interés. Entonces, un subconjunto, una colección núcleo, por ejemplo, de accesiones resistentes a enfermedades específicas o tolerantes al calor, al frío, a sequía, o altamente nutritivas, o de maduración temprana, o con uso para forraje, o en fin, para diferentes usos que pueden ser relevantes frente a las situaciones que los agricultores enfrentan en los diferentes países. Y esas colecciones de subconjuntos son dinámicos. En la medida en que caracterizamos la colección e identificamos esos nuevos materiales, la colección cambia. Podemos incluir nuevas accesiones. Entonces, en la base de datos Génesis, por ejemplo, los bancos del SIGI todos los años incluyen nuevos subconjuntos o nuevas accesiones en los subconjuntos que ya empezamos a desarrollar con el objetivo de garantizar que las personas tengan acceso a más información y que puedan identificar de una manera más fácil las accesiones que pueden ser útiles a sus programas de investigación. Y al final, la disponibilidad de la información puede garantizar también otros tipos de innovación. En el caso de la edición génica, por ejemplo, esa es una nueva tecnología, no es tan nueva, pero que todavía sigue en discusión en algunos países. Se entra en el grupo de los transgénicos o no, si se libera o si no se libera. Pero es una tecnología bastante interesante porque nos garantiza usar la información de una manera mucho más eficiente.
Entonces, básicamente significa que podemos editar un gene de acuerdo a la información que generamos. Entonces, si caracterizamos los materiales del banco de germoplasma, toda esa diversidad, identificamos accesiones que tienen características que son importantes, que estamos buscando, son resistentes a una enfermedad o a una condición ambiental, y si identificamos los genes relacionados a esa característica, ahí podemos, identificando ese mismo gene en el material cultivado, podemos editarlo para que pueda expresar las mismas características de ese material del banco. Entonces, ese es el uso directo de la información para traducir esa información en el material mejorado o en la línea de mejoramiento para acelerar el proceso de desarrollo de una variedad con esos rasgos de interés. Entonces aquí hay un montón, se puede hacer un seminario, una palestra, una charla simplemente sobre ese tema, que muchos todavía se discute en el ámbito del tratado, se habla en el ámbito del tratado, si la información es acceso al germoplasma o no, porque hoy ya se sabe que el acceso a la información nos permite editar en la planta sin necesariamente accesar físicamente el material. Eso no significa que el acceso al material físico va a acabar. El acceso al material físico sigue siendo importante porque tenemos que seguir generando la información. El mejoramiento tradicional sigue siendo importante. Hay muchos países donde la edición de genes no es permitida. Entonces, una cosa no sustituye la otra, como la conservación in situ no sustituye la conservación ex situ. Pero es importante tener en mente que esas nuevas tecnologías están disponibles y eso se va a permitir responder de una manera más rápida a las necesidades de adaptación de las variedades a las nuevas condiciones ambientales que estamos enfrentando. Es una tecnología bastante importante y que estoy cierta que va a ser usada con mucha más frecuencia en los países donde es permitida. Y si queremos de verdad hacer una conservación mucho más eficiente en largo plazo, es importante salir de la teoría y empezar a poner en práctica la integración de la conservación in situ con la ex situ. Todos nosotros que trabajamos con conservación de recursos genéticos sabemos claramente la definición de la importancia de la integración, pero muchos de nosotros no la hacemos. Porque las responsabilidades son diferentes. La conservación in situ está mucho más en las manos de los gobiernos, de los ministerios. La conservación ex situ está mucho más en las manos de las instituciones de investigación, pero la colaboración entre los diferentes órganos, organizaciones del gobierno es súper importante y de la sociedad civil. Entonces aquí en la conservación de germoplasma in situ, estamos implementando ese marco de conservación integrada, interactuamos de manera súper significativa con los agricultores en Perú, donde más que repatriar los materiales a ellos, seguimos caracterizando sus materiales, monitoreando su diversidad, analizando, haciendo el fingerprint, garantizando que ellos van a seguir a tener su diversidad en el campo y que nosotros vamos a seguir recolectando la diversidad que todavía no está en las colecciones de ex situ y también que vamos a seguir haciendo ese monitoreo del avance, de la evolución de la diversidad in situ, que está se adaptando a las nuevas condiciones. Esa es la principal manera de garantizar que más que tener una diversidad del pasado conservada en el GenBank, que podamos seguir monitoreando y trabajando con los agricultores que están permitiendo que esa diversidad evolúa, avance y se adapte a las condiciones ambientales y que busquemos conservar esa diversidad también. Bien, hay mucho que se puede hablar sobre innovación y recursos genéticos. Aquí yo he traído algunos ejemplos y sí, mi tiempo ya terminó. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Estoy aquí para preguntas, caso tengan, y también, claro, que pueden enviarme correo, entrar en contacto conmigo en cualquier momento. Y aquí simplemente para agradecer a algunos de nuestros colaboradores en los trabajos que mencioné acá en esa presentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Vania, por tu interesante presentación.
Sin duda, un desafío muy grande para todos nosotros. Tenemos espacio para 1 a 2 preguntas. Van a andar 2 personas con micrófono. Si pueden levantar sus manos, quien tenga alguna pregunta. Bien levantada para que yo vea. Hola, buenos días. Yo soy Vania Acevedo y trabajo acá en el Centro Internacional de la Papa. Y antes de todo me gustaría agradecer a los organizadores del evento por la invitación. Es un honor estar aquí presentando un poquito de nuestro trabajo en los bancos de germoplasma de los centros internacionales. Y también me gustaría disculparme por Ahí no fueron estar a presente solucionar. Para que este puedas era el hablar plan tú. original, pero Se debido a escucha una su propia serie de grabación. otros compromisos no fue Estoy posible. hablando de nuevo. Pero estoy aquí virtualmente con mucho gusto para hablar con ustedes sobre un poquito sobre el trabajo de la conservación de los No sé recursos genéticos. si hay preguntas. Que levanten la mano quien tenga una pregunta. ¿No? Yo no veo si alguien levanta la mano, ¿no lo estoy viendo? ¿Sí? Acá. Gracias. Ahora Vila. Gracias. Hola, buen día. Muchas gracias por tu presentación. Álvaro Castro de UC Davis, Chile. Me gustaría preguntarte en el contexto de la edición génica, ¿cuál es tu visión respecto al impacto que tienen o podrían tener las tecnologías de secuenciación, las nuevas como PacBio, por ejemplo, en donde podemos tener un genoma mucho más resolutivo que lo que hasta ahora hemos conseguido? ¿Cuál es tu visión respecto a la incorporación de esas tecnologías en complementar la información que hasta ahora tienen los bancos de germoplasma? Gracias por tu pregunta. No sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, está ya bastante claro que el avance de las tecnologías de genómica y de todas las otras ómicas están impactando de manera mucho más significativa tanto la conservación como el desarrollo de nuevas variedades. Entonces, sí, yo creo que nosotros, por ejemplo, acá en el banco de SIP usamos de manera bastante significativa el genotipado, por ejemplo, con los SNPs. Eso es parte de la rutina del banco. Entonces, para mí es bastante claro que el avance de esas tecnologías que nos permite avanzar también de manera mucho más rápida en la investigación, en la conservación y en el mejoramiento, van a impactar de manera bastante significativa ese desarrollo de manera positiva. Al mismo tiempo, no podemos olvidarnos de la importancia de la repartición de beneficios y del reconocimiento de los países de origen de esos materiales a partir de los cuales se está desarrollando esa información. Y como yo mencioné en la presentación, ese es un tema que es súper discutido en el ámbito del tratado, con diferentes países con diferentes posiciones. Pero en mi opinión sí está quedando bastante claro que la generación de información está cada vez más eficiente e impactando de manera mucho más significativa a los resultados. Entonces sí, ese es el futuro, por supuesto que sí. Gracias. Gracias, Vania. Sí, ahí Patricio. La última. Hola, muchas gracias por la muy linda presentación. Mi pregunta, estábamos como en sintonía con Álvaro. Patricio Hinrichsen de INEA La Platina, perdón. Uno se queda pensando con esta proyección de las últimas diapositivas que tú presentaste sobre esto mismo, las posibilidades reales y en qué plazos de implementar con algo que tenga un impacto, tecnologías tan sofisticadas como la edición génica. Uno entiende de las proyecciones que tiene, pero también de las tremendas dificultades técnicas que implica llegar a un producto. Entonces, ¿cómo ves el balance entre eso y, por ejemplo, el fitomejoramiento convencional? ¿Cómo lo ves tú en perspectiva de esto, de nuestros países, por ejemplo? Y de todas las dificultades, además, que puede tener la implementación de una tecnología costosa y que va probablemente a tener que pasar por muchas limitaciones
de patentes. Gracias. Sí, hay varios temas en tu pregunta y sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas dificultades todavía. Es evidente que en la teoría parecen mucho más simples que en la práctica, especialmente si hablamos de especies poliploides, como el caso de la papa, el caso del maní, que es la foto que está en la misma diapositiva. Entonces sí, obviamente que los desafíos siguen siendo extremos, pero si vemos la manera como seguimos avanzando, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, no hace mucho tiempo, con marcadores moleculares, ni pensábamos ni queríamos trabajar con SNPs, por ejemplo, en especies poliploides, porque el análisis, la interpretación era tan compleja que estábamos felices con los microsatélites. Pero eso ahora ya es parte de la rutina, incluso de bancos de germoplasma de especies poliploides. Entonces, ese es un camino, es una ruta larga, tenemos que seguir el sendero, pero vamos a llegar ahí. Yo estoy cierta que como los avances son rápidos, entiendo, obviamente, siendo de un país de Latinoamérica, trabajando en centros internacionales en el Global South, que otros países desarrollados tienen mucho más ventajas en relación a esas tecnologías que nosotros. Y entonces, por eso también el reconocimiento de que eso puede se caracterizar como un acceso, el reconocimiento de los países donde ese material viene, la importancia de la colaboración, de las capacitaciones, todo eso ha que ser llevado en consideración. Pero sí, estoy bastante segura, esa es mi opinión personal, de que eso va a ser una realidad en muchos países. Pero eso no elimina la necesidad de seguirnos recolectando, caracterizando, conservando, porque es de ahí que se genera la información. Y el mejoramiento tradicional también va a seguir como una herramienta necesaria en muchos casos, porque no tenemos todo todavía, tenemos que seguir buscando esas fuentes de diversidad. Y es importante recordar la última diapositiva cuando hablo de la integración entre la conservación in situ y ex situ, porque decimos mucho que en los bancos conservamos el pasado y muchas veces el pasado no va a estar adaptado al futuro. Entonces, al seguir monitoreando, recolectando, caracterizando y usando esos materiales que están adaptándose en el ambiente natural, eso va a seguir siendo extremadamente necesario. Entonces, lo que tenemos que tener en mente es garantizar el equilibrio entre las dos cosas, el uso de la tecnología, pero el acceso a la semilla original va a seguir siendo súper importante, sin duda. Espero que... Muchas gracias, Vania. Sí, creo que es un desafío que podremos compartir estos días también de cómo llegar a valorar ambas estrategias de seguridad alimentaria, de alguna forma, tanto en los pueblos originarios y en las poblaciones de recursos genéticos originarios, como en los desafíos de mejoramiento genético para el desarrollo de variedades que sean resistentes y que sobrevivan a extremos de cambio climático, de pestes y enfermedades. Muchas gracias, Vania. Muy lindo verte. Nos vemos. Gracias a ti, Anita. Una pena que no estoy ahí, pero vamos a tener otras oportunidades. Sí. Muchísimas gracias por eso. Espero. Por todo. Gracias.